A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Les deseamos en el nombre del Señor Jesús que todos nuestros amigos y hermanos se encuentren con la bendición del Señor en este tiempo en el cual hemos nosotros considerado que es importante también de que bendigamos a cada uno de nuestros hermanos y amigos en los cuales tengan de estar en sintonía de esta su programación Declaración al Día. Y hemos estado orando por cada uno de aquellos en los cuales ahí tenga de llegar esta su programación, deseando que la bendición del Señor sea con ustedes siempre, diciéndoles la bendición que Dios le impartió a Moisés, para que Moisés le dijese a Aarón que así bendijera al pueblo, diciéndole. Y nosotros con todo nuestro corazón también le decimos a cada uno de nuestros hermanos y amigos que estuviesen de estar en sintonía en esta hora, en esta su programación. Les decimos que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su protección y ponga en ti su paz. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes un versículo que para este tiempo creo que es muy claro y nos es de mucha ayuda y despertamiento para aquel que en realidad anhela y desea vivir en el reino de Dios y no en el reino de este mundo. En el capítulo 8, versículo 17 del libro de Eclesiastés nos dice así: he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Vuelvo a repetir el versículo, Eclesiastés capítulo 8, versículo 17. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Queremos comentar sobre la expresión que nos dice aquí Salomón en cuestión de que por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Y podremos decir que en todos los tiempos, pero más en este tiempo, si hay algo en lo cual el hombre ha querido alcanzar en su totalidad y una forma completa, es la felicidad. Pero nos hemos dado cuenta, hemos notado que aún nosotros mismos, que por más que trabajamos, por más que nos esforzamos, por más que queremos nosotros de una forma u otra evadir el no sentir aquellas cosas que nos hacen sentir mal, no vamos a dejar de sentirlas. ¿Y qué tanto miramos el esforzarnos para que aquí nosotros vivamos felices, pero sin embargo no la podemos alcanzar? Porque aún también la palabra de Dios nos dice que la vida está llena de sinsabores. Porque podemos también enumerar y decir que son muchas las porciones escriturales, o sea, en la palabra de nuestro Dios, en las cuales el Señor proviene a su pueblo, comenzando primeramente en el pueblo de Israel, como también en la iglesia, sobre el peligro que es aquí para los hijos de Dios en mantenerse buscando la felicidad humana. Porque si hay algo en lo cual ha desviado al pueblo de Dios de la felicidad permanente que Dios otorga en el día de su venida, es precisamente el seguir buscando aquí la felicidad humana. Este peligro es hasta hoy para el cristiano el vivir en búsqueda de la felicidad humana, una ruina espiritual. Hemos observado de tiempo ya en una forma tan tenaz que es imposible aún para nosotros enumerar todas las formas y los medios en los cuales se hacen para que la gente sea feliz.
en una forma o en otra. Aún podemos nosotros ser testigos también de las innumerables enseñanzas, fruto precisamente de la desesperación de enseñadores que anhelan y desean buscar la felicidad completa aquí mientras peregrinamos en este mundo. Y a este tipo de evangelio, de enseñanzas, lo podemos titular y lo hemos señalado como el evangelio americano, porque este evangelio ha impulsado siempre a las masas, a las gentes, a buscar la felicidad solamente aquí, o sea, en lo que es lo humano, en lo que es pasajero, en lo que no es permanente, en lo que no es de Dios. Y por lo consiguiente, les acarrea también una desesperación. Cuando nosotros miramos en la palabra de nuestro Dios y consideramos al pueblo de Israel en su peregrinación y en su periodo de tiempo de la peregrinación en el desierto, lo miramos que iba con muchas aflicciones, y aún podemos decir con muchas veces soñando el día en cuando tuviesen de ser introducidos a la tierra de Canaán, a la tierra en la cual se les había dicho que fluía leche y miel. Si usamos un razonamiento, podemos mirar al pueblo de Israel en medio del desierto, entre el calor, la sequedad, pero sin embargo hambrientos de esa tierra cual se les había prometido que le fluía leche y miel. Si miramos todas las tribulaciones por las que tuvieron que pasar aún durante los 40 años de peregrinación, para nosotros creo que podemos decir que es lógico pensar que en múltiples ocasiones añoraban con ansias el alcanzar la felicidad humana. Nunca se imaginaban entonces que al alcanzar tal felicidad habría esta de acarrearles las horribles maldiciones que por Moisés Dios les anticipó. Maldiciones que, por cierto, han seguido repitiéndose en el pueblo del libro durante el curso de las edades y hasta hoy, en todos los tiempos y en lugares donde han sido prosperados y han logrado alcanzar un alto nivel de felicidad humana. Miramos que Dios trae azote para el pueblo. Hoy mismo cabe aquí decirlo, el nivel de felicidad humana que este pueblo escogido de Dios, o sea, la diáspora, que ha alcanzado entre varias naciones occidentales y de una manera muy particular en los Estados Unidos, los está llevando al peligro que más teme el judío ortodoxo. El judío ortodoxo, el judío que está despierto, el judío que todavía anhela, desea con fervosidad vivir conforme a lo establecido por el Dios de la gloria en el Torá o en la ley. Y le temen bastante a que el pueblo vaya cayendo a la asimilización. En el mismo estado de Israel, con la excepción del remanente fiel que siempre Dios ha tenido y que hasta hoy está operando en más de la mitad podemos decir, entre el pueblo de Israel, entre lo que es lo secular y lo religioso, el horrible cáncer espiritual del secularismo. Y creo que podemos aprender mucho del pueblo de Israel y aplicarlo para este tiempo a la iglesia, aún ahora para beneficio de nuestros hermanos y amigos que nos estuviesen escuchando y que ignoraran el significado de dos términos que queremos usar en referencia al pueblo judío y a Israel, o sea, asimilización y secularismo. Lo explicamos en esta manera. La asimilización es el hecho abominable, según la ley de Moisés, de que un miembro del pueblo judío se una en matrimonio con un gentil. Y esto es lo que en alto grado está sucediendo en los Estados Unidos y en otros países. Por lo que toca al secularismo, es el término común que hoy se usa en Israel para hacer la diferencia entre los judíos israelíes religiosos que creen en lo que dice Dios en la Biblia hebrea, o sea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y que guardan la ley,
y los que no reconocen la Biblia y aún ni creen en Dios. Para el presente día son una mayoría en el Estado de Israel los secularistas, y esto es maldición. Queremos hacer un paréntesis al citar al pueblo judío y a Israel, el hablar del tema de la búsqueda de la felicidad humana entre el pueblo de Dios. Las cosas que han pasado con este pueblo son figura de lo que sucede también entre el cristianismo. En el caso aquí, nuestro propósito es llamar una vez más la atención de los muchos cristianos que, llevados por la influencia del evangelio americano, están hoy sin darse cuenta cayendo víctimas de la maldición de la felicidad humana. El desear la felicidad humana es innato. Humanamente hablando, ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién, pudiendo evitarlo, escoger el dolor y el sufrimiento en vez de la felicidad? Repito que, hablando del punto de vista netamente humano, la persona que prefiere sufrir en vez de ser feliz se le puede catalogar como fuera de su mente, un retardado. Pues la realidad es que en el humano, desde que nace, hay una tendencia innata de buscar aquellas cosas que lo hacen sentirse bien, las cosas que le causan felicidad. Por ejemplo, podemos mirar, el bebé nace llorando, pidiendo el alimento que, sin entenderlo aún, siente que es aquello lo que le puede proveer su madre para sentirse bien. El niño, sin saber aún hablar, pide las cosas, objetos que le producen una sensación de felicidad. Y así, a medida que el humano va creciendo, de acuerdo a su condición y a edad, pide o busca lo que su humanidad le pide para sentirse bien o satisfecho. Pero el empeño de alcanzar felicidad no menguó en la mente del humano, porque así ha sido hecho por el Creador. Con los que desean la salud, los médicos en los tiempos antiguos hacían hasta donde sabían para restaurarlos, pero volvían a enfermarse. Hoy la ciencia médica está tremenda, podemos decirlo así, y buscamos en ella la salud, pero las enfermedades, en vez de acabarse, están aumentando. En el tiempo de Salomón había muchos placeres y diversiones, pero no pudo por ellas ser feliz. Ahora, como resultado de la multiplicación de la ciencia, hay muchos más medios y objetos de distracción, pero la miseria humana está aún peor. Las multitudes de miserables y pobres en diferentes partes del mundo piensan que si tuvieran dinero serían felices, pero la realidad innegable es que hay multitudes de ricos cuyas vidas son más miserables aún que los mismos pobres. La verdad de la palabra sigue en pie. El hombre sigue de continuo en búsqueda de la felicidad, mas en forma completa no le es posible alcanzarla. Si el sufrimiento no es material, es físico. Si no es físico, es moral. Si no es moral, es espiritual. Si no es personal, es familiar. Y así sucesivamente. Si tiene algo, quiere algo más. Si tiene poco, quiere tener mucho. Si tiene un trabajo, quiere otro mejor. Si hace frío, reniega. Si hace calor, se enfada. Nunca está completamente feliz. Pero lamentable es que en este trajineo de la vida han sido llevadas hasta el día de hoy multitudes de cristianos que conocen lo suficiente para ser felices en verdad, mas no lo son, pues han dejado al Señor, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Así nos lo dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Hijos de Dios que descuidados buscan la felicidad humana y han descuidado la verdadera felicidad. ¿Qué podríamos decir? Que bajo este sol existe una verdadera felicidad ofrecida por Dios para sus hijos. Una felicidad que sí es completa, pero que no se puede medir con medidas humanas, porque es superior y se experimenta en el alma.
Una felicidad que sí es posible alcanzar, pero que tiene un precio muy único y especial, el cual ya pagó primero el autor de ella, quien es ahora el que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Esta verdadera felicidad está muy lejos de parecerse a la felicidad humana, porque es exactamente lo contrario. La humana es terrena, la verdadera es celestial. La una satisface a la carne, la otra sacrifica la carne para satisfacer el alma. Esta es la felicidad que a precio de dolor y sangre alcanzó el Cordero de Dios, quien, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser a causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Pedro y Juan siguieron su ejemplo y después de azotados se fueron gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir por el nombre. Aún Esteban siguió el mismo ejemplo y en el mismo martirio sintió la suprema felicidad de ver al Señor sentado en su gloria. Hechos capítulo 7, versículo 55 al 57, que en medio de las piedras alcanzó a mirar al Señor y probó lo que era la felicidad completa. Pablo y Silas, metidos en la cárcel de más adentro y con los pies en el cepor, experimentado esta suprema felicidad a la medianoche orando, cantaban himnos a Dios. Este nivel de felicidad ciertamente causa una locura a aquel el cual busca la felicidad humana. Lo relatado y mucho más no son solamente cosas inventadas o cuentos de hadas, sino la vida real de los hombres y mujeres quienes durante el curso de todas las edades estuvieron dispuestos a pagar el precio que fuera para alcanzar una felicidad que sí es completa. Una felicidad que satisface en tal forma que nada puede comparársele. Esta felicidad sigue siendo hasta hoy ofrecida por el Señor a sus hijos que quieran. No a todos, sino a solo sus hijos que quieran. Y si tú eres uno de ellos, de esos entendidos, estás comprendiendo lo que aquí estamos señalando, lo que aquí estamos declarando. Y vas precisamente a hacer esto: entregarte aún con más violencia espiritual al Señor y hacer aún más en favor de su obra, para que puedas entonces experimentar la felicidad genuina. Porque la felicidad genuina, la felicidad verdadera, no se recibe con los dones, ni no se recibe con cosas materiales. La verdadera felicidad en el Señor comienza primeramente con negarte a ti mismo. Y cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos, entonces vamos a dejar que la unción de Dios en nuestras vidas nos ayude a visualizar aquellas cosas de las cuales el apóstol Pablo señala diciéndonos: conozco a un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo. Y no solamente fue arrebatado, sino nos dice que vio cosas y oyó cosas que no se le permitió que las declarara. Pero esas cosas que no le permitió son cosas de las cuales el apóstol Pedro nos señala diciéndonos que tenemos preciosísimas promesas de parte de Dios para aquellos que le aman. La felicidad verdadera en el Hijo de Dios consiste en ¿qué? En vivir amando y deseando el reino inmóvil, deseando permanecer en la presencia de nuestro Dios, sabiendo que nuestro Dios en aquel día quitará de nosotros toda lágrima. En aquel día donde dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y nosotros diremos: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y estaremos alegres. Esa es la felicidad que debe de buscar cada uno de los verdaderos hijos de Dios. El ejemplo
que tenemos en la palabra de nuestro Dios, de un hombre que tuvo todo lo que su ojo miró, todo lo que deseaba en su corazón lo pudo alcanzar. Placeres, riquezas, lujos, pero aún este hombre llamado Salomón llega el punto en decir que por más que el hombre, por más que quiera alcanzar la felicidad, no la hallará. Y él mismo expresa diciéndose que por muy sabio, no hablando de otro, sino aún hablando de sí mismo, desde él, no de nadie más, refiriéndose a él mismo, nos dice: aunque diga el sabio que la sabe, no por eso podrá alcanzarla. Si nosotros podemos tomar el ejemplo de Salomón, sabiduría, riquezas, placeres, todo lo que humanamente el hombre puede desear, el hombre que lo tuvo no lo alcanzó. No lo alcanzó. ¿Por qué? Porque humanamente hablando nunca podemos alcanzar la felicidad genuina. Pero más como pueblo de Dios, en lo cual continuamente estamos saturados de cuántas distracciones, cuántos rostros ficticios de apariencia vemos alrededor nuestro, cuántas sonrisas, que detrás de ello hay un dolor espantoso. Cuántos saludos de hombres que aparentemente demuestran paz, pero en su interior hay agonía y tristeza, que buscan las complacencias y las distracciones que el mundo ofrece para esconder su miseria, y creen y piensan que llenándose en aquellas cosas van a poder hacer felices. ¿Cuántos ricos miserables no existen? ¿Cuántos hombres llamados ídolos existen que han hecho aún sus riquezas por complacencias, por placeres, pero sin embargo los miramos con miseria, en dolor, en aflicción, divorcios, hijos sin papá, hijos sin mamá, pero llenos de, podemos decir entre comillas, objetos que supuestamente les acarrean felicidad. Esa no es la felicidad genuina y nunca la vamos a encontrar mientras peregrinamos en este mundo. Por eso es que debemos cada uno de nosotros estar alerta y no creer el mensaje falso del evangelio americano, donde aún se te puede provocar que a través de recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios encuentras la felicidad terrena. El mensaje de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, no es de este mundo. No es para que aquí gocemos de complacencias, ni que estemos llenos de bendiciones, sino es para que emprendamos el viaje a la felicidad completa, que es llegar ese día, ser aprobados por nuestro Dios en su manifestación gloriosa. Porque aquí viene el Señor con sus santos millares a dar el pago a los que no obedecieron a Dios ni tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, hermanos, que sois atribulados, dar felicidad, dar gozo, dar paz, cuando en ese día de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Y si hemos de buscar la felicidad, sondiémonos más en nuestra relación con Dios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.